Acuérdense, por favor, siempre de que en nuestra clase todas las preguntas son bienvenidas, todas. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con con los aspectos teológicos en el Evangelio de San Mateo. Quiero hacer una pequeña aclaración. El Instituto Bíblico nos da mucha libertad de cátedra a los instructores y cuando va a empezar el semestre nos pregunta, aquí tengo yo estos manuales, este y este. ¿Cuál escoges? ¿Cuál quieres para impartir tu clase? Yo he revisado todos y el que usamos aquí es el que me ha parecido el más completo. Mismo así, permítanme, mismo así, me parece que aún está bastante mejorable. Y por esa razón ustedes notarán que yo he profundizado muchísimo en el Evangelio de San Mateo, en los temas teológicos, más allá de lo que el mismo manualito ofrece. No porque no aprecie el manualito, por supuesto me ciño a él, yo fui el que lo escogió, sino porque creo que hay aspectos que es muy importante rescatar y no quedarnos en la superficie. Aún a pesar de este esfuerzo de su servidor, tengo que ser claro con ustedes y decirles, hoy vamos a tocar el tema de soteriología en Mateo. Tengo que hacer un pequeño disclaimer al respecto. Primero, la soteriología yo la vi en la teología durante 2 semestres, no en una clase, en 2 semestres. Por supuesto, no es un tema sencillo. Segundo, es uno de los temas más ricos y complejos de toda la teología, la soterología. Por lo tanto, es imposible que en una clase yo la pueda abarcar a profundidad. Tercero, en un intento de ser accesible y de no ser demasiado técnico, yo, como instructor, puedo caer en una simplificación tal que me lleve al simplismo. Y entonces en el simplismo también puedo acercarme al error y a la herejía. Soy cuidadoso, intento que no suceda, pero siempre estoy sujeto, primero, a los textos magisteriales, al magisterio de la Iglesia Católica, me ciño siempre a lo mejor que puedo encontrar dentro de los textos y documentos de enseñanza de la Iglesia, eh, y estoy sujeto a la corrección fraterna. Siempre me pueden decir, hey, Samuel, aquí esto hay que tocarlo con cuidado, ¿no? Muy bien. Por último, que sepan que esto es apenas una pasadita como de mantequilla sobre pan, abuelo de pájaro. Es imposible tocar la soteriología en 4 o 5 slides. Por lo tanto, les pido sean indulgentes y vean y me comprendan que solo intento dar, aunque sea brevemente, el tema de la soteriología en San Mateo. Logré transmitir mi preocupación al respecto y, y que me entiendan que esto es algo apenas muy, muy breve, no es, y quizás ni siquiera es la parte más relevante, es la que yo consideré más relevante, pero un buen profesor, un buen teólogo o un especialista en Mateo o un maestro del instituto fácilmente podría quizás corregirme. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar. Primero, ¿qué es la soteriología? ¿Alguien ya tiene alguna idea, aunque sea genérica, de qué es la soteriología? ¿Alguien gustaría compartir? Bueno, no se amontonen, por favor. Yo no tengo idea, maestro. Ok, bueno, entonces parece ser que es... Maestro, no sé si me equivoco, yo como que tengo un ligero recuerdo que es como que se encarga del estudio de los últimos tiempos, o a lo mejor me equivoco con escatología. Sí, la estás confundiendo con la escatología. Ah, muy bien. Maestro, usted la otra vez nos dijo que era el estudio de la salvación. Efectivamente, la Ah, palabra soteriología viene de las raíces griega sotero, que significa salvar, sotero, y logos, que significa el estudio, el conocimiento, la sabiduría, el tratado de... La soteriología es el tratado de la salvación. Y en mi opinión,
junto con el tema de la teología y la cristología, el estudio de Dios mismo y de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, este es el aspecto central de San Mateo. Permítanme, es que me están entrando aquí varios de los hermanitos alumnos que están entrando. Muy bien. La causa porque Dios, verdadero Dios, el Dios creador del universo, ha tomado la decisión de tomar carne humana, de encarnarse, él siendo un Dios infinito, encarnarse en un cuerpo limitado, él siendo un Dios atemporal, él mismo meterse a la historia humana, es justo por este tema, por la salvación. En esta sección vamos a usar algunas palabras como salvación, redención, que se pueden utilizar como sinónimos. Justificación, que no es propiamente lo mismo, pero que a veces están sumamente ligados. Regeneración, también es una palabra que no es exactamente lo mismo, pero sumamente ligada. Y también vamos a usar, estoy haciendo algunas definiciones, vamos a usar la palabra caridad. Es muy importante entenderla en el Evangelio, en el contexto del Evangelio, y que es sumamente diferente a cómo se entiende en el contexto de nuestro vocabulario actual. Hoy día nosotros entendemos la palabra caridad como aquella ayuda o apoyo que damos a alguien muy pobre en forma casi como de limosna. Me dio una caridad, me dio ahí un taquito, me dio unos frijolitos y me regaló una moneda de 10 pesos. Es una caridad. En el contexto bíblico, la caridad es la traducción latina de la palabra amor. Y el amor entendido en el sentido bíblico se refiere al acto más profundo de relacionarte con alguien, comprometer tus sentimientos con alguien, comprometer tu vida y tu actuar con alguien en favor de ese alguien. En ese sentido, la caridad o el amor más grande que ha existido y que existe es el amor o la caridad de Dios hacia su criatura. No es una limosna, no es una dádiva o una pequeña muestra de afecto. Cuando entendamos la palabra caridad en el contexto bíblico es el máximo amor profundo. Cristo mismo es el amor, Él es la caridad máxima. ¿Quedó claro esta expresión para que no la confundamos con dar una limosnita? No sé si logré explicarme. ¿Sí? Sí, maestro. Maestro, Ok. todo bien. Excelentemente bien. Bueno, muy bien. Para adentrarnos en el tema de la soteriología o del acto salvador de nuestro Señor Jesucristo, me quise remontar a la pregunta que el Señor Jesucristo le hace a sus apóstoles en el Evangelio mismo de San Mateo, capítulo 16, versículo 13, cuando les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos responden a modo de coro, no, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el Mesías, otros dicen que eres Juan Bautista o alguno de los profetas. Y el Señor Jesucristo les pregunta, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Bueno, hago esta pregunta también de modo retórico, porque hoy día, en el lenguaje popular y en la cultura popular, permítanme aquí admitir esto, mucha gente se hace esta pregunta y tristemente se dan respuestas incorrectas, tristemente. Voy a expresar aquí algunas, no es una lista exhaustiva, pero respecto a la persona de Cristo
y de su acto salvador, o sea, su acto soteriológico, su acto de salvar, de redimir, de regenerar, de justificar, hay muchos errores. Para algunas personas, ante esta pregunta, la respuesta que se dan es, cuando Cristo pregunta, ¿quién soy yo? Muchos dicen, bueno, Cristo es un maestro de bondad, un maestro que nos enseñó a ser buenas personas. Algunos otros dirán, pues Cristo es como uno de esos maestros iluminados que ha existido en el pasado, quizás como Confucio, quizás como Zoroastro, quizás como Mitra. Quiero detenerme un poco en la primera y en la segunda. En la primera, parecería que Dios, Jesucristo, Dios encarnado, solamente vino para enseñarnos a ser buenos. Si esta fuera toda la misión del Señor Jesucristo, bastaría unas buenas clases de ética moral, de civismo, y no es necesario que el Dios encarnado se encarne y viva lo que tiene que vivir, lo que le conocemos como su pasión. Si Cristo, su misterio redentor y salvador, está limitado a que seamos buenas personas, bastaban unas buenas clases de moral, de civismo para ser buenos. Un poquito de ética, un poquito de filosofía y se acabó. De hecho, lo quiero ligar con el cuarto bullet. Vean el cuarto bullet. Es una cosa que he leído muchas veces ahí en redes sociales cuando dicen, si necesitas a Dios para ser bueno, tú no eres bueno, sino que estás amaestrado. ¿Han escuchado alguna vez alguna expresión similar? Bueno, Jesucristo no solo es un maestro de bondad y no lo necesitamos solo para ser bueno. La respuesta por la cual Cristo se encarna y tiene su acto salvador trasciende mucho a esta postura. Segundo, Cristo es un maestro iluminado, así como Confucio, como Buda, como Zoroastro, como el mismo Mahoma. No, Cristo no es solo un maestro. No solamente vino a traernos una filosofía. Cristo es Dios mismo que se encarna y toma las riendas de la humanidad desde él mismo como ser humano. Por esa razón, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna. Algunos dicen que para ser bueno, hasta siendo ateos es bueno. Y ciertamente eso es correcto. Hay ateos que tienen una vida ética y moral bastante reconocible. Y hay cristianos católicos con ejemplo de vida sumamente lastimoso, que no está a la altura de su bautismo. Y es que nosotros no somos cristianos católicos para ser buenos. No somos cristianos católicos para ser buenos. Ahorita explico para qué lo somos. Algunos dicen, bueno, el cristianismo es una buena filosofía que le ayuda a la gente a sanar sus enfermedades mentales, pero incluso hasta los psicólogos ateos te pueden dar un buen tratamiento y eso hace innecesaria la propuesta del cristianismo. Es que nosotros no creemos que el cristianismo y el acto salvador de Cristo sea para sanar nuestros aspectos dañados psicológicos, que aclaro, sí lo hace, lo explicaré después. Algunos dicen que está bien el cristianismo, la religión, pues es un tema importante, pero eso es meramente un tema espiritual, un tema que se queda dentro de la iglesia. Miren, es este bullet que está aquí, un tema espiritual, y el que está acá abajo, que la religión solo se vive en la iglesia, y que fuera de la iglesia, mira tú tus temas religiosos, tus aspectos religiosos, mejor calladitos, no vaya a ser que ofendas a alguien. Eh, y no, nada más alejado de la realidad. El acto salvador de Cristo envuelve al hombre no solo en su aspecto espiritual, sino en absolutamente toda su realidad
de existencia. Por ahí, algunos incluso dicen que Jesucristo y su acto salvador es básicamente el enseñarnos a compartir, ser caritativos, algo así como el primer comunista del mundo. De hecho, eso lo dijo un presidente venezolano que hoy día está en el poder, que Cristo fue el primer comunista que nos enseñó a compartir, limitando el acto salvador de Cristo a meramente aspectos humanos y dejando fuera como intrascendentes todo el aspecto espiritual divino. De hecho, lo tengo ahí en el penúltimo. Jesús es el primer comunista. Y voy con un último aspecto que puse en rojo, y que hablando del acto salvador de Cristo, tristemente este error teológico se ha difundido mucho a partir de la reforma, perdón, del movimiento protestante, y es la base de la doctrina de casi todo el protestantismo, que solo la fe basta, que no hay nada que tú puedas hacer y que no necesitas hacer nada en el tema de la salvación, que basta que tú creas, todo esto por una pésima interpretación acerca de la carta a los romanos. Y nosotros veremos cómo San Mateo nos aclara y nos da luz sobre todos estos aspectos de la salvación. La fe en Cristo Jesús, su iglesia, que es el reino en germen. Primero, nosotros no somos cristianos católicos porque querramos ser buenas personas. Nosotros somos personas éticas y morales con estándares altísimos de ética y moralidad porque somos cristianos y siendo cristianos conocemos nuestra propia dignidad y la dignidad del prójimo. Pero además, y más importante aún, porque Dios mismo, el Espíritu Santo, nos está transformando en el amor. Nosotros no somos cristianos para ser buenos. El Espíritu Santo nos transforma, eleva nuestros estándares de vida, nuestros estándares de moralidad, muy, muy por encima de lo que el mundo propone. Nosotros no nos hacemos cristianos para sanar una enfermedad, para superar una dificultad económica o una necesidad meramente humana. No, nosotros, al convertirnos a Cristo, aceptamos la voluntad de Dios y sabemos que Él tiene poder, si Él lo quiere, para sanar todas nuestras dolencias físicas, pero entendemos que no es la parte central de nuestra existencia, sino nuestra vida eterna, y que Él en nuestra conversión, en nuestro bautismo, ha regenerado, sanado la parte más importante de nosotros, que es nuestra alma. Entendemos que las dificultades humanas son eso, dificultades humanas, y que Dios nos las da como una parte de nuestro crecimiento espiritual. Por ahí hay una doctrina protestante muy pobre, muy limitada, que se llama la teología de la prosperidad, y quizás la hayan escuchado, donde algún líder de esos grupos les dice a la gente: ustedes denle a Dios, ustedes donen, ustedes diezmen y Dios les va a proveer. Y no funciona así. Primero, no puedes negociar con Dios. No es que tú le des a Dios y entonces Dios tenga que retribuirte. Dios te provee siempre porque te ama. Por eso creemos en la divina providencia, en su providencia de Él. Pero segundo, Él te provee en la forma en que Él cree, el plan que Él tiene para tu vida. Y tercero, tú no le puedes dar algo a Dios negociándolo. Te doy y espero recibir. Nosotros le damos a Dios nuestra existencia y todo por su honor, su gloria y su alabanza de ser el creador del universo. Como dice este canto, que no recuerdo de quién es, pero ustedes me lo pueden recordar, que aunque no hubiera infierno, yo te temiera, y aunque no hubiera cielo, yo te amara. Es de Santa Teresa de Ávila. Yo sabía que le iban a decir. Tristemente, mucha gente dice: le voy a diezmar, le voy a dar a Dios para que Él me dé.
Eso es ver a Dios como un negociante. Eso es un negocio de la fe, perdón, lo tengo que decir. Muy bien. Cuando nosotros, bueno, permítanme, déjenme admitir aquí a alguien. Y por último, el Señor Jesucristo es muy enfático en el tema de la salvación. Y muchas veces y de muchas maneras nos lo dice que no basta solo la fe en el tema de la salvación. Ahora, quiero hablar un poquito, definir un poquito la palabra salvación. Cuando el Señor Jesucristo habla, o el Evangelio de San Mateo habla acerca de la salvación, se está refiriendo solo a nuestra salvación de nuestra alma para la vida eterna. No. El libro del Apocalipsis, solamente voy a tomar esta cita por el momento, pero les voy a pedir después que en su tiempo lo lean, para que lean todo el contexto. En el Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice: el que estaba sentado en el trono, en la visión de San Juan, dice: mira que yo hago nuevas todas las cosas. La salvación, la redención, no es solo, aunque sí lo es, del pecado original, y también es para encontrarnos en la eternidad con Dios, pero en realidad la salvación, la regeneración, la redención es para la creación entera. Por eso puse ahí unas manos de un alfarero haciendo una nueva figura. Dios, ustedes recuerdan el libro del Apocalipsis, del Génesis, dice que Dios el primer día hizo una cosa, el segundo día hizo otra, el tercer día hizo otra, y cada día que lo hacía dijo, Dios vio que era bueno. El pecado original dañó no solo la vida personal de Adán y Eva, nuestros primeros padres, sino a la creación entera. La creación entera se vio dañada y lastimada. Y cuando digo la creación entera, me refiero a todo, al universo visible, a la vida espiritual de nuestra alma, absolutamente todo quedó dañado. Por esa misma razón, en la carta a los romanos, aunque esta no es clase de la carta a los romanos, San Pablo habla acerca del tema de la salvación de la siguiente manera. Vean, en efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Me detengo un momento. San Pablo está diciendo, la creación entera, el universo entera, que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Por qué la creación está esperando esto? Bueno, véanlo por qué. Ella, o sea, la creación entera, el universo entero, quedó sujeta a la vanidad. La vanidad es lo vano, lo inútil, lo que no tiene. La vanidad es lo que hace referencia a lo de poco valor, vano. No voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, en este caso el malo, pero conservando una esperanza. Es decir, la creación entera, el universo entero, a pesar de haber caído junto con el hombre, conserva una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y vean esta parte donde San Pablo es enfático. Sabemos que la creación entera, el universo, el cosmos, lo católico, eso, lo universal, eso significa católico, universal. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre fuertes dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Entonces, intentando responder a las primeras preguntas erróneas o respuestas erróneas de que la gente da acerca de Cristo y de su salvación. Cristo no vino para salvar solo a los de la iglesia. Cristo vino para salvar a todo el mundo, a todo ser humano, en todas sus realidades, a salvar y sanar todas las relaciones humanas, políticas, económicas, sociales,
el medio ambiente, la naturaleza dañada que dañamos, las relaciones interpersonales, nuestra alma, nuestra salud psicológica, física, nuestra alma espiritual. Es decir, Cristo viene, el acto salvador de Cristo no es solo un acto religioso, es la redención de absolutamente toda la creación, que trasciende por mucho la esfera de nuestros actos religiosos, va más allá. Nuestros actos religiosos son apenas una breve manifestación que la creación espera. Ven, el texto lo dice, la creación entera gime para que los hijos de Dios se manifiesten. Logré explicarme que el acto redentor de Cristo no se limita solo a un aspecto religioso, sino a la creación entera. Adelante, mi querido Mario. Maestro, entonces aquí aplicaría cuando al niño se le muere su mascota y lo consolamos diciéndole, tu perrito ya está en el cielo de los perros. Que bueno, creo que no hay un cielo de los perros, pero va como por esto que está comentando o cómo lo entendemos. Yo creo que eso es bien, bien interesante. Eh, y es un poquito producto, permítanme un momento. Levantó la mano por ahí Carlita, ¿me recuerdan? Eh, un poquito producto de nuestro natural apego a nuestra realidad humana. Les voy a platicar algo, lo diré abiertamente. Cuando a mí me dijeron en el cielo no hay relaciones sexuales, no, yo me sentí como un poquito frustrado. Yo dije, chale, pues pero es que esos aspectos son aspectos a los que nos hemos acostumbrado, muy humanos, que son parte de la realidad creada por Dios, pero lo que nosotros esperamos después de esta realidad es una realidad transformada. Por ejemplo, nosotros resucitaremos en cuerpo y alma, pero ¿cómo son esos cuerpos resucitados gloriosos? No lo sé explicar. Entonces, cómo son las realidades escatológicas, la restauración de la creación? No lo puedo explicar con inteligencia, porque la Sagrada Escritura lo dice así, así, ni ojo vio, ni oído oyó. ¿Alguien me ayuda a buscar esta cita bíblica? Pongan así literal en el buscador. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparados para los que lo aman. Es decir, estas realidades de regeneración escapan por mucho a mi capacidad humana de entenderla, pero sé que son por mucho muy superiores a mi realidad actual. Es lo más inteligente que puedo, sé que es insuficiente, Mario, pero es lo más inteligente que puedo decir al respecto. Gracias, maestro. Adelante, Carlita. Bueno, ahorita nada más para, en relación a lo que comentó Mario, hay una película que se llama Más allá de los sueños. Ok. Toca como este tipo de temáticas que yo también siempre las cuestionaba, ¿no? Lo de que hubiera animales en el cielo. Que hubiera, sí. Ah, por Eh, ahí toca un poquito el tema. Sí, Mi, es mi que además duda, recordemos, algunos podemos tener afecto hacia nuestras ujú, mascotitas. Es normal que desarrollemos afecto a nuestras mascotitas, pero no son nuestros únicos afectos. Algunos podemos tener afectos a bienes materiales y quizás nos gustaría que en el futuro yo poder tener mi bochito que tanto me agrada en el cielo, ¿no? Es decir, son parte de nuestras necesidades humanas. Las sí, realidades espirituales por mucho superan mis realidades humanas. Algunos dirían, ¿cómo es posible que en el cielo no haya sexo? Pues no, el sexo es es una herramienta, es parte de lo que Dios da para la existencia humana, pero innecesario para la visión beatífica, para su presencia con Él. ok. Porque, dime adelante. No, 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 o sea, es interesante lo que plantean. Yo más bien, alguna vez en mi clase de Biblia la maestra no me pudo contestar, pero para mí siempre ha sido un tema que me ha dado muchas vueltas en la cabeza, que cuando dicen la iglesia es una,
sola, católica y apostólica, ¿no? ¿sí? Entonces, yo le decía a la maestra qué va a pasar, por ejemplo, con los enfermos mentales, qué va a pasar con aquellos lugares en donde no pudo llegar la evangelización, aquellos lugares que desconocemos y pues no ha llegado, o sea, la palabra ni el conocimiento de Jesús. ¿Y la maestra te dio alguna respuesta? No, Ah, la respuesta es muy sencilla. Todos seremos juzgados en Cristo, todos. Y incluso los que no conocieron a Cristo serán juzgados en Cristo. Por ejemplo, los indígenas de América, antes de conocer a Cristo, no lo conocieron, pues van a ser juzgados en Cristo, porque toda su conciencia que Dios puso en ellos, todos sus actos buenos, morales, éticos, aún sin conocer a Cristo, son producto de la fe, son producto del acto redentor de Cristo. maestro, se le fue el audio. Ya no se escucha. Bueno, bueno, aquí tierra, allá. No se escucha. ¿Lo escuchan todos o no? No, no, no. No, no se escucha el Pensé que maestro era nada. mía. Ah, Discúlpeme eso por haber hecho esa pregunta, porque yo creo que por ahí hubo una interferencia sí, de ya se dio otro cuenta que no. orden. Sí, bueno. Sí, bueno, lo que llega el maestro, yo sí llegaba a ese debate porque yo decía, bueno, entonces si todos vamos a hacer una al final, ¿por qué hay tanto conflictos entre las diferentes religiones, incluso entre los budistas, ¿no? Que creen en otra cosa? Y yo decía, si al final todos vamos a ser una comunidad enorme, porque se supone que de acuerdo a lo que dice ahí el Apocalipsis, en la segunda venida de nuestro Señor, habrá un momento en que se abran todas las conciencias y decidan. No, no lo oímos.